vitrina del talento latino. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en la mejor Eco Radio, otra forma de hacer radio. Ey, Eco Radio con K. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. El mejor contenido, los mejores programas y la mejor música suenan en www.ecoradio.com. La contaminación crece cada día y la solución está en ecoradio.com con Ecológico, un programa para adquirir conciencia ambiental y saber cuidar nuestro planeta Tierra por medio del reciclaje y buenas prácticas. Aquí comienza Ecológico. Vive bien, piensa mejor, solo por ecoradio.com. Se acabó el espacio. El tiempo no da más espera. En los próximos 5 años los rellenos sanitarios colapsarán irremediablemente. Si el manejo de los residuos continúa bajo el concepto de basura, llegaremos a un colapso, donde será la especie humana la llamada a desaparecer. Estamos a tiempo. Es ahora. Sobrevivir es tan fácil como entender el milagro de la transformación de la mal llamada basura en vida. Frutos más sanos y realmente nutritivos, suelos más fértiles y productivos, agricultores más prósperos, familias más saludables. En Ecoboyacá contamos con una capacidad para procesar 60.000 toneladas de residuos sólidos al año. Con ellos generamos 12 millones de kilogramos de abono orgánico terrazano, capaz de fertilizar e incrementar la capacidad productiva de 9.000 hectáreas. Además, producimos 129.000 metros cúbicos de abono orgánico líquido que pueden fertilizar 2 veces a un país como Haití. Y tú tienes la decisión en tus manos. Atrévete, ven con nosotros y alimenta a Madre Tierra. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Ecológico aquí en Ecoradio, otra forma de hacer radio. Hoy con un tema de suma importancia por lo que significa esta industria en Colombia y en el mundo. Nuestro tema de hoy, vamos a hablar de los cultivos de flores en invernaderos en Colombia. Y para ello hemos invitado a 2 especialistas en el tema. Nos acompaña el ingeniero agrónomo Sebastián Atuesta. Él es ingeniero agrónomo de Ecoboyacá, la compañía con la que hacemos este programa. Sebastián, bienvenido a Ecológico en esta mañana del último día del mes de marzo de este año. Muchas gracias. De nuevo es un gusto estar aquí con ustedes, hablando un ratico sobre estos temas de tan suma importancia, como dices tú, para nuestro país y para el medio ambiente. Y también nos acompaña el técnico de sitios de cultivo de la empresa Jardinero Limitada, el señor Gustavo Pérez Gracia. Gustavo, bienvenido a Ecológico, a este programa en Ecoradio. Muy buenos días, encantado de compartir con ustedes estas inquietudes tan grandes hoy por hoy. Sebastián, gracias por la invitación. Y Sebastián y Gustavo, no podemos iniciar este programa sin antes enviarle un caluroso abrazo a Lerias, que hoy está cumpliendo, o está iniciando un año nuevo de vida y hoy está terminando un año, una vuelta del sol. Un abrazo para ella, que Dios la siga bendiciendo total. Lerias es compañera nuestra aquí en la producción del programa de Ecológico. Un abrazo para ella, que sea muy feliz, que Dios la siga bendiciendo total.
Entonces, un abrazo por allá. Ya Sebastián le está enviando el whiskycito, que lo va a recibir prontamente. Bueno, arrancamos. Les recuerdo que este es un programa que realizamos con el apoyo de la gran compañía Ecoboyacá. Ecoboyacá es una empresa que se dedica al tratamiento de residuos orgánicos y convertirlos en abono agrícola. Entonces, un abrazo también para todos ellos. Muchísimas gracias por confiar y creer en Ecoradio. Bueno, al grano. Yo creo, Sebastián y Gustavo, que hay que empezar diciendo que Colombia exporta al año 260.000 toneladas de flores, lo que representa 1.500 millones de dólares en divisas al país. Eso significa, Sebastián y Gustavo, que esta es una gran empresa en Colombia. No tengo el dato de cuántos empleos genera, pero me imagino que debe generar muchísimos empleos, porque claramente en el cultivo de flores pues se hace mucho trabajo manual. No sé si ustedes tengan el dato, Sebastián o Gustavo. Bueno, el dato de empleos yo tampoco lo tengo aquí en la cabeza. Ahorita en el momento se me escapa. En la charla de la tarde, de esta tarde, lo daré. Pero lo que tú dices es efectivamente cierto. Nosotros somos el segundo exportador de flores en el mundo, después de Holanda, somos el segundo. Y exportamos de todo tipo de flores, digamos rosa, clavel, crisantemos, astromelias, anturios, gérberas, heliconias. Bueno, hay infinidad de especies aquí de flores y pues el sector floricultor es digamos, en la parte agrícola es como el principal generador en economía para el país debido a ese crecimiento tan importante que tenemos en los últimos años. Y Gustavo, tú que estás metido allá todo el tiempo en los cultivos, cuéntanos un poquito qué trabajos manuales se hacen, porque yo sí veo que los cultivos de flores incluso tienen rutas de transporte para sus empleados y son muchos. Entonces, eso es un tema que a uno lo anima mucho porque es una industria que efectivamente genera mucha mano de obra. Gracias. Voy a aclarar una parte. Básicamente mi experiencia a través de 35 años trabajando con Jardinero Limitada, básicamente ha sido en el tema de jardinería, producción de plantas ornamentales, obviamente plantas con flores y tangencialmente, pues siendo el mismo renglón de actividad con cultivos de flores intensivos. He tenido algún contacto pues por conocer con agrónomos, con contactos con proveedores y la actividad es muy febril en cuanto a que exige unos estándares de sanidad, de calidad súper estrictos. Japón, por ejemplo, es de los países más exigentes en cuanto a limpieza, en cuanto a sanidad de los productos. Incluso hay unas tablas en donde miden el tipo de calidad de producción de flor que tenga cero trazas de agroquímicos, de fertilizantes químicos. La tendencia tiende a ir hacia producciones orgánicas más intensivas. El ritmo de trabajo en los cultivos de flores es muy arduo. Hay temporadas topes como San Valentín, ahora están trabajando fuerte para el Día de Madres. Es muy intensa. Entonces, claro, es una industria que genera mucho empleo, pero también hay un punto, lamentablemente en esto, no todo es perfecto, ¿no, Sebastián y Gustavo? Porque no todo es perfecto. Y dentro de esas exportaciones, dentro de esas 260.000 toneladas que Colombia exporta en flores, el 92% se exporta por vía aérea y el 8% por vía marítima. Eso significa que eso tiene unas implicaciones, porque uno diría, listo, en el cultivo todo se puede hacer respetando el medio ambiente, equilibrando todo, pero hay un factor que influye y afecta en la industria. Y me encontré, escarbando información, me encontré un estudio de Azocolflores
que lo hizo la organización florverde.org y hablan de las implicaciones de la huella de carbono en ese tipo de industria. Y claro, la mayor cantidad de huella de carbono la produce pues el transporte aéreo. Pero me llamó la atención algo, Sebastián y Gustavo, y creo que esa es una pregunta para Sebastián, y es que el uso de fertilizantes deja una traza de huella de carbono grande. Entonces me gustaría, Sebastián, que explicáramos un poquito por qué, cómo así que el fertilizante, qué es lo que pasa ahí, Sebastián. Bueno, eso es al igual que en la agricultura convencional. En los cultivos de flores también venimos con una cultura muy sesgada hacia la fertilización mediante fertilizantes sintéticos. Y eso es lo que ha generado esa huella de carbono en el suelo. Por eso es que hace algunos años, digamos antes de que entráramos en este boom de, digamos ya de las tendencias más hacia lo orgánico, sí, de que empezáramos a hacer ese llamado a la conciencia, tú tenías, se veían casos, o sea, y aquí en la Sabana de Bogotá, donde había un terreno X donde había estado establecido un cultivo de flores por muchos años, qué sé yo, 30 años, 40 años. Y bueno, supongamos que esa empresa, no sé, se trasladó o quebró y quedaba ese terreno ahí. Se quitaban la estructura, los invernaderos, dejaban a veces que solo es el esqueleto del invernadero. Y esos terrenos ya quedan totalmente inutilizados, porque el suelo queda total y absolutamente destruido. Básicamente, esos terrenos que quedan así después de una sobreexplotación, así como la que te cuento, ya básicamente ese suelo es para construir una bodega o construir un parqueadero o cualquier cosa así, porque es tanta la contaminación y por lo que te decía, le dije Gustavo hace un rato, es tan intensivo el trabajo que hay que hacer que es demasiada la huella de carbono que estamos dejando en esos tipos de suelos, en los floricultivos. Por eso también hoy en día ya se está eligiendo las tendencias hacia lo hidropónico, también en los cultivos de flores. Y ahora incluso muchas empresas de flores ya ellos mismos están produciendo su propio compost, su propia materia orgánica, que pues usan aproximadamente unos 900.000 bultos por hectárea para formar las camas. ¿Sí? Eso, digamos, ellos mismos producen su compost con sus podas, con cascarilla, bueno, un montón de cosas, porque pues ya han visto también que estaban generando mucho residuo orgánico y pues en el espacio, digamos, dentro de las fincas, ellos mismos están haciendo ese proceso de tratamiento para lograr incorporar materia orgánica a los suelos, porque pues lo que te decía, el problema era que antes no se hacía nada y el trabajo es demasiado intensivo. Un cultivo de flores, tú lo aplicas todas las semanas algo diferente, un veneno diferente y pues bueno, es demasiado intensivo, incluso mucho más que un cultivo que esté en periferia o a la intemperie como puede ser una hortaliza o demás. Eh, y Gustavo, al respecto, ¿qué te gustaría agregar? Sí, afortunadamente han surgido empresas que están liderando el sector ecológico y definitivamente aplaudo ese tipo de iniciativas. Tuve oportunidad de conocer hace varios años, antes de que se implementaran esas prácticas de compostaje en las mismas fincas y de surgir empresas dedicadas al compostaje, que ponían ganado a comer los residuos tuve oportunidad de ver un ganado en unos montones de desechos de cortes de rosas, en donde le ponen una cantidad de agroquímicos, le ponen una cantidad de tóxicos, y el ganado se comía eso. Bueno, obviamente no comía las espinas, pero sí escogía lo más tierno, se lo comía, se alimentaba de eso, y obviamente que eso tenía alguna repercusión después en la leche, en el mismo producto que llegaba al consumidor final. Afortunadamente han surgido estas inquietudes y muy plausibles. Pues, Sebastián, entonces en el abordaje de este tema del cultivo de flores en invernadero y todo lo que tiene que ver también con la jardinería, porque claramente hoy en día hay una conciencia muy grande de que tenemos que volver a lo fundamental y comenzar a trabajar en los temas de recuperación de capa de ozono y todo esto. ¿Cómo sería entonces desde el punto de vista de planeación de un cultivo, de un jardín,
para comenzar a reducir ese tipo de afectaciones? Igualmente, yo lo pensaría, digamos, si tuviera la oportunidad de un empresario, un floricultor que empieza desde cero, digamos que no tome un suelo ya contaminado, sino que tome un suelo o un área donde no haya tenido esa, digamos, contaminación o ese largo historial, eh, podría empezar desde el orgánico en la parte del suelo, lo mismo que se recomienda para los demás cultivos. Al menos desde el suelo empecemos con prácticas orgánicas Ujú. para no generar eso que tú nos nombrabas hace un rato, la huella de carbono. Ya empezando por allí, en el camino vamos mirando el tema de manejo de plagas, porque es que ese es el otro tema súper crucial los cultivos de flores, que las plagas son implacables y las enfermedades son implacables. O sea, hoy en día son ya, si tú te descuidas un minuto, una semana, unos días, ya puedes perder todo un cultivo, todo un Claro. invernadero que te pierde. Entonces, el manejo hay que hacerlo primero, fijémonos en el suelo, fijémonos allí en prácticas de conservación de suelo, apliquemos fertilizante orgánico, acondicionemos, apliquemos microorganismos eficientes, sí, para que el suelo esté ya en unas condiciones iniciales para instalar el cultivo. Ya cuando instalemos el cultivo, ya nos concentraremos en prácticas saludables o amigables con el medio ambiente para el manejo de las mismas. Pero pues es un proceso lento, pero que hay que empezar a hacerlo ya. Ya digamos en un cultivo que ya lleve, así como los que yo te cuento ya de muchos años, ya es muy difícil. Ya la verdad es demasiado difícil. Y pues también habría que empezar por el tema suelo. Y sería un trabajo mucho más grande, mucho más lento, pero también deberíamos empezar iniciando con el tema suelo y ya más adelante iremos mirando también el tema de las plagas, porque es un Ujú. tema mucho más complicado. Y Gustavo, en la práctica, ¿cómo se vive este tema? ¿Qué está pasando? Qué se está viviendo hoy en los jardines, en esto que se está haciendo? Si hay conciencia de que hay que cuidar el suelo, de que hay otras alternativas, ¿qué está pasando, Gustavo? Sí, desafortunadamente, como es tan intensiva la producción de flores, se ha llegado el caso que, como dice Sebastián, un terreno X queda inservible por la cantidad de sales, por la cantidad de salinidad con que queda el suelo. Seguramente dejarán como para potreros o algo así para tener algo de pastizales. Pero desafortunadamente ese inversor migra hacia otras zonas. De hecho, ya vemos la sabana de Bogotá, Ujú. que otrora fue muy productora de comida, similar la comparación con el Valle del Cauca en cuanto a su composición de suelo, la capa orgánica maravillosa. Y dos situaciones la están acabando, que es la urbanización y los cultivos de flores intensivos, porque como decía Sebastián, somos el segundo exportador mundial de flores. La producción intensiva es tan alta y la presión, como nuevamente lo decía Sebastián, una semana que se descuide un cultivo de flores de cualquier índole, las plagas le llegan porque al fin y al cabo es un monocultivo y el monocultivo hace que las plagas se intensifiquen en un determinado ataque o en una determinada temporada del año. Ujú. Definitivamente la tendencia es a recuperar, a reciclar, a tratar de hacer un poquito más ecoamigable nuestra vida en el planeta. De otra manera, los plásticos nos van a acabar. Y entonces, Sebastián, aquí arrancamos con esa parte estratégica, porque claro, con el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania, pues obviamente comienzan a resultar puntos críticos, porque sabemos de la crisis que hay con los fertilizantes químicos en el mundo en este momento, y aparece un protagonista fundamental, que son todos estos fertilizantes orgánicos, que realmente lo que estamos viendo y lo que hemos visto durante estos programas de ecológico es que son una gran opción. Y entonces aquí, en el cultivo de las flores específicamente, Sebastián, ¿cómo impacta positivamente el uso
de un fertilizante orgánico, que en el caso de Cobojacá, pues tenemos un gran producto que es Terrasan. Bueno, para impactar. Primero debemos hablar que nosotros los productores de fertilizantes orgánicos, debido a la crisis de los fertilizantes químicos, estamos en nuestro mejor momento. Es la oportunidad para abrir conciencia, porque pues como te decía, antes no la había, era muy poco lo que se hacía, era muy poco en temas culturales el entendimiento por parte de los productores, porque pues ya venían acostumbrados en el pensamiento que se implican en ese tipo de productos sintéticos, simplemente no iba a dar, no iban a poder. Ujú. Ahorita con esto de la crisis, tenemos no solo el tema precio, tenemos el tema de escasez, que ya no hay más opción, ellos ya no tienen opción. Entonces están recurriendo a la fertilización orgánica. Es nuestro mejor momento, no solo en el términos económicos, ya hablando de ventas o de negocio, sino en el mejor momento de entrar a muchas más personas y decirles, mira, esta es la opción ganadora que tú tienes, esta es la opción que te va a ayudar realmente. Deja de vivir engañado y volvamos a nuestras raíces y volvamos otra vez a estas prácticas de conservación de suelo tan importantes. Ahora bien, hablando del cultivo de flores, ahorita, como te decía, ya muchos están también empezando a implementar sus composteras propias internas en sus fincas, Ujú. donde pues para el manejo de suelos ya están manejando la fertilización desde el inicio del cultivo, en la preparación de las camas, donde pues aplican ya la niñera o el compost que ellos producen en una cantidad, como te decía, unas 1.500 bultos por hectárea. Es una cantidad grandísima. Y pues optan por sembrar allí. O si no, pues el otro fuente ya es no usando suelo, sino usándolo por medio de hidroponía. Ujú. Entonces, ya digamos que por ese sentido, para los cultivadores de flores van a empezar a tener primero un ahorro en tanto fertilizante químico que tienen que usar. Primero van a ver en su economía un mejoramiento, porque ya no van a tener que incurrir en tanto gasto de estos insumos, en costos de producción en este tipo de insumos. Segundo, ya una flora que haga este tipo de prácticas no va a tener la situación que yo te comentaba hace un rato, que a los 30 años, 40 años le toque abandonar ese terreno y trasladarse para otro, ¿sí? Entonces, decir, ya dañé este terreno y me voy para el otro, no, ya va a tener la oportunidad de tener un suelo que le va a durar muchísimos años, va a poder conservarlo y va también a tener ese beneficio de tener microorganismos que puedan subsistir allí. Ya no va a tener solo la presencia de los patógenos, que es lo que ahora se presenta, que ya, digamos, el suelo está tan desgastado que ya los únicos que están ahí son los patógenos, sino va a tener los microorganismos eficientes, porque van a tener el medio, van a tener Ujú. las condiciones del suelo propicias para que ellos estén allí y le generen un poco de beneficios al cultivo como tal, protección, bioestimulación, nutrición y demás cosas. Entonces van a tener esa serie de beneficios. También en el tiempo, como te digo, si empezamos a tratar el suelo, vamos a tener la oportunidad de ya fijar ahora la mirada en el manejo de plagas y enfermedades, porque ya no van a tener esas condiciones de resistencia que les hemos creado con la aplicación y aplicación y aplicación y aplicación de venenos, sino como ya van a volver otra vez como a adaptarse al ambiente, digamos, inicial que se tenía, ya nuestro manejo va a empezar a ser otra vez más fácil para este tipo de agentes, plagas y patógenos. Entonces, en el tiempo, digamos, ahorita estamos iniciando ese periodo de transformación, pero de aquí a unos años ya vamos a tener visto en el ambiente que ya hay unos cultivos de flores con manejo de conservación de suelos y con muchos menos problemas de plagas y enfermedades, que va a ser un beneficio tanto para ellos como para los agricultores vecinos que tengan en la periferia. Pues eso es una gran noticia. Ahora, Gustavo, lo hace una pregunta indiscreta, Gustavo. Y aprovecho para saludar a todas las personas que se han ido conectando a la transmisión de www.ecoradio.com. Estamos también en Facebook de Ecoradio, en Facebook de Ecológico y estamos también en el canal de YouTube de Ecoradio. Gustavo, ¿cuántos años en esta actividad de la jardinería de los cultivos?
La empresa tiene 44 años, acabo de cumplir ahora el 17 de marzo 44 años dedicado exclusivamente al área de jardinería. Yo vinculado con la empresa ya cumplí 36 años afortunadamente. 36. Sí, señor, y con ganas de cumplir otros 36. Maravilloso. Le hago la pregunta a Gustavo porque me gustaría contarle a todos los oyentes que están en este momento en la transmisión cómo ha sido esa experiencia, porque claro, usted tiene muchos años y cómo es la experiencia ahora, qué ha pasado, cómo ha sido como la evolución en el uso de fertilizantes que son orgánicos. ¿Qué nos puede contar sobre esa historia? Sí, ayer casualmente leía un artículo que me impresionó muchísimo, que Colombia importa de la zona de Rusia y Ucrania 670.000 toneladas de fertilizantes inorgánicos. Impresionante, a mí me impresionó. Y lo único que hay medio ubicado por ahora, creo que ubicado en Estados Unidos, creo que son 200.000 toneladas para suplir esa tan grande falta que va a ser el material, sobre todo de urea. Los nitrogenados son la gran mayoría traídos de Ucrania. Ujú. Y obviamente eso va a afectar impresionante a la producción agrícola en Colombia, no solamente las flores, cualquier tipo de producción agrícola se va a afectar ahora con la importancia del aguacate, se Ujú. va a ver muy afectado. Es en donde agradece una de estas prácticas que se han venido haciendo a nivel de ecología, de recuperación. No hace más de 20 años, yo creo, de pronto menos de 20 años, que se empezó a tomar conciencia de recuperar el suelo, de dejarlo desalinizar. La empresa tiene un cultivo relativamente intenso en Choral, Tolima, Ujú. y los suelos del Tolima son terriblemente susceptibles a salinidad. De hecho ya se ven en algunos sitios de cultivo de arroz, lo que normalmente llamamos calvas, que son unas áreas como si fuera cemento dentro de los mismos lotes de cultivo, en donde absolutamente nada se da, es como una costra que se pudiera decir, completamente salina, que ya no se da absolutamente nada, y la tendencia es a crecer ese tipo de presentaciones. De alguna manera, nosotros en la jardinería tenemos esa gran bondad de que podamos mucho, podamos, tenemos posibilidad de picar, de compostar, de agregar algunos elementos para ayudarle al compostaje. En jardinería no es tan afectado la parte utilización de fertilizantes químicos. Desafortunadamente, el químico sí da un resultado muy inmediato. Si yo aplico un químico, la urea me volatiliza en 2, 3 días, y un químico me va a dar un resultado en 8 días, 12 días, me va a obtener algo diferente del cultivo. Mientras que un orgánico es un poco más a largo plazo, es más como ayudarle al suelo, ayudarle al medio donde la planta crece, pero es un poco más largo lapso de tiempo, que es lo que desafortunadamente la presión que tenemos hoy en día con la producción de comida, con la producción de flores, no nos da espera, pero tendremos que llegar algún día a llegar a ese cambio de conciencia. Y, y Sebastián, Gustavo está tocando un tema que me parece crucial, que es el tema de que los químicos actúan mucho más rápido y el abono orgánico pues es un proceso más largo. Pero digamos que ahí la pregunta sería, ¿qué es lo que realmente se demora, Sebastián? Se demora como el momento como de acople del empalme que hay mientras el abono comienza a trabajar y después la producción es normal. ¿Cómo funciona ese tema de la transición o del proceso de acción del abono orgánico en el tiempo frente a lo que pasa con un abono inorgánico o químico? Pues mira, eso es muy cierto. El abono químico, por sus características, él reacciona así, rápido. Entonces, si tú tienes un cultivo con una deficiencia de nitrógeno, tú le aplicas urea y a los 5 días, 8 días ya, perfecto, ya está verde otra vez. ¿Por qué? Porque en sus características de liberación, al reaccionar con el suelo y con el agua, él llega, se suelta, se disuelve, la raíz lo absorbe y ya lo demás que no alcanza a absorber la raíz se volatiliza y se vuelve nitrógeno atmosférico para la atmósfera. En el suelo hay una enzima que se llama la ureasa, es una enzima natural
que pues convierte el nitrógeno que aplicamos en el suelo en nitrógeno atmosférico. Entonces, más o menos el 50-60% de lo que aplicamos de urea lo absorbe la planta y el 50 se volatiliza hacia la atmósfera, se pierde. Y pues reacciona muy rápido. El abono orgánico, ¿qué pasa? Su liberación es un poco más lenta, puede demorarse un mes, 25 días, 20 días. Hay casos en los que hemos visto que ya por la acción de los microorganismos con lo que enriquecemos el abono, se demora 15 días. Ya en 15 días tú tienes los resultados porque los microorganismos ayudan mucho a esa liberación de nutrientes y a ponerlos disponibles para la planta y la planta los absorbe rápido. Esa es la diferencia. Digamos, el orgánico tiene un manejo un poco más lento, es de un manejo más planificado y el químico es de choque, es de impacto, es para corrección de impacto. Pero pues el tema del químico, lo desafortunado es lo que ya te comentaba, que una parte se volatiliza, se va para la atmósfera y el resto alcanzan los rellenos inertes. Ahora, Sebastián, discúlpame que edite porque es que me parece muy interesante lo que estás diciendo. Para todos nuestros oyentes, es decir, yo en un cultivo, digamos que arranco con el orgánico, y, o sea, el tiempo de acción, llamémoslo así, puede comenzar a funcionar a los 15 días, pero cuando yo ya vuelvo a aplicar, ya no hay ese tiempo de espera, porque ya él está trabajando. ¿O cómo funciona ahí ese ciclo? Exactamente, o sea, si tú necesitas iniciar con orgánico, es un manejo más planificado, porque tú tienes que hacer las aplicaciones de una manera más planificada, obviamente tener un estudio de suelos, y así tú mirar las dosis, las cantidades, o si en verdad es necesario aplicar aunque sea un poquito de químico para lograr hacer esas correcciones necesarias. ¿Por qué? Porque a veces cuando tenemos suelos muy deficientes de algún nutriente, si tú aplicas lo orgánico, pues va a demorarse mucho en esa corrección y tú necesitas que el cultivo obtenga ese nutriente rápido, ¿sí? Entonces, en esos casos es mejor aplicar un poco del químico que necesitamos para fijar el nutriente ahí y el orgánico, la bondad que tiene es que nos va a ayudar a que ese nutriente no se nos volatilice, sino se nos quede ahí en el suelo. Entonces, al quedarse ya el nutriente en el suelo, pues la planta la va a tener disponible y ya las siguientes aplicaciones tú ya lo vas a poder empezar a manejar atendiendo a suelo orgánico, ¿sí? Habrá suelos en los que, como yo siempre lo recomiendo, que vienen de una cultura química, no podemos quitar el químico y subir lo orgánico de una, no tenemos que empezar a bajarle el químico y ir metiendo el orgánico, bajando el químico con orgánico, bajando el químico con orgánico, hasta que ya el químico queda en cero y ya solo lo podemos manejar con el orgánico porque el orgánico ya ha hecho el proceso de acondicionar el suelo y de fijar toda esa parte de nutrientes que hacían falta allí y ya los microorganismos que hemos también fijado allí pues van a empezar a trabajar y ese tiempo que van trabajando durante todas las aplicaciones ya van a tener ese suelo súper acondicionado para darle ese manejo con solo aplicaciones orgánicas. Ya las siguientes aplicaciones orgánicas van a ser es para mantener, reforzar, mantener esa condición del suelo. No dejarla perder, porque si dejamos de aplicar también el orgánico, decimos, no, ya que el suelo quedó listo, ya dejemos de aplicar. No, porque si tú dejas de aplicar, pues las plantas van a seguir comiendo, van a seguir sacando, van a seguir extrayendo componentes importantes en el suelo y pues el suelo va a empezar otra vez a empobrecerse. Toca es mantener. Entonces, ese es como el manejo que se le debe dar. No podemos ser antiéticos y decir, no, eso qué va, eso quite lo químico y métase de una vez al orgánico. No, porque pues primero el agricultor va a ver afectación porque el cultivo se le va a bajar la producción y pues va a resultar echándole la culpa al fertilizante orgánico. Le decía, no, yo sigo mejor con lo químico. Entonces hacemos un daño ahí en esa parte. Ahora, Sebastián, precisamente quería decir eso yo también porque lo quiero resaltar, porque tuve la fortuna de estar nuevamente en la planta de Cobojacá, en su planta de tratamiento de residuos orgánicos, y veo el proceso de la producción del abono. Y nuestro amigo Gabriel Raya insistía ese día, y él nos decía, si usted está arrancando con el tema orgánico, no vaya a pensar, si alguien le dice, oiga, esto quite lo químico y de una vez este abono le sirve igual, eso no es cierto. Y Ecobojacá no promete eso porque eso no es así. Reforcemos esa idea, Sebastián, porque me parece fundamental y aprovechando que estamos aquí con expertos, decirle a todos que el producto orgánico tiene que tener un proceso, pero fortalezcamos ese concepto, Sebastián, me parece fundamental.
Sí, el fortalecimiento del concepto es lo siguiente, que no podemos pretender que cuando tenemos un suelo sobreexplotado de 50, de 60, 30 años con una cultura química, no podemos cambiarlo de un momento a lo otro, porque el suelo y las plantas son como nosotros, son seres, las plantas son seres adaptativos como nosotros, se adaptan a unas condiciones, pero no podemos cambiar las condiciones de una, porque van a haber una situación de estrés que se les va a dar a ellas y va a haber una baja en la producción. Tenemos que hacerles un tratamiento progresivo, paulatino, en el tiempo, donde la curva va a ir aumentando el tema orgánico y va bajando el tema químico. Pero ellas se van adaptando, hasta los mismos agricultores lo dicen, la planta se va educando, va, va enseñándose a la planta a adaptarse a esas nuevas condiciones. Hay muchos casos en donde, no sé si sea por inexperiencia o por el afán, se le dice, no, eso cambie, eso hágale de una, eso le va a dar de una el mismo resultado. Y lo que hace es hacer un daño porque vas a generar un agricultor traumatizado. Porque va a decir, no, esa vaina, mire, yo me puse a hacerle caso a usted y esa vaina no me dio y mire, perdí plata, no, esa vaina no sirve. Entonces va a ser un agricultor traumatizado que le va a decir a los otros, mire, eso no sirve, eso sigamos haciendo las mismas vainas que hacíamos antes. Y eso no es el objetivo. El objetivo es ir haciendo un buen trabajo, demostrarles a ellos que podemos cambiar, que podemos volver a las raíces, pero es un proceso. Así como procesamos la materia orgánica desde la cáscara de la fruta hasta que llega al compost listo para usar, es lo mismo. Es un proceso donde tenemos que ir adaptando al suelo, adaptándonos a una serie de condiciones para que la planta las pueda aprovechar y pueda no resentirse, porque la planta se va a resentir. Y el suelo, pues ya es un drogadicto, hay que Claro. decir. El suelo es un drogadicto, ya dependiente de venenos, dependiente de fertilizantes químicos, porque él ya no da. Lo que yo siempre digo, usted entonces, don Julanito, su abuelo le aplicaba urea o le aplicaba algún fertilizante químico. No, en esa época ni existía. Y entonces, ¿cómo hacía para cultivar? ¿La tierra le daba o no? Sí, sí, señor. Y Entonces, Sebastián, y ahí precisamente le quiero preguntar a Gustavo, desde su experiencia, de su trabajo diario, ¿qué opinión tiene sobre este punto que estamos tocando, Gustavo? Sí, tenemos que irnos a una selva, por ejemplo, a una selva o a un bosque. Allá nadie aplica absolutamente ningún químico. La selva y ella se renueva absolutamente solita, va generando sus elementos, va generando su compost, su descomposición como la naturaleza lo hace. Yo voy a poner un ejemplo. Nosotros producimos unas plantas que por su metabolismo lo llamamos plantas de anaquel. Son plantas que se siembran en maceta, no van exactamente para jardín, sino que van para interior, van para oficinas. Y en un momento dado utilizamos un sustrato que por el metabolismo de la planta no necesita el largo lapso, un tiempo prolongado en su producción. Ella es tan precoz que preparamos un sustrato inerte. Ahí sí hay ausencia de materia orgánica, porque absolutamente todo lo que la planta lo requiere se lo damos con químico, precisamente con químicos. Pero obviamente estamos hablando de plantas en maceta, que no va a hacer ningún daño en el suelo, no vamos a causar ningún tipo de toxicidad al suelo. Y ya en plantas madres, en donde sacamos los esquejes, en donde las plantas están creciendo para darnos la materia prima para producir las plantas, sí le hacemos ese manejo que hacen las flores, preparamos la cama, hacemos un compostaje, hacemos lo más agradable posible a la raíz de esas plantas para que crezcan. Ahí hay dos manejos diferentes los que nosotros hacemos del suelo. No, pues eso es bien interesante. Ahora, Sebastián, un mea culpa. Cuando fui la primera vez a la planta de Cojoacá me regalaron las muestras de Terrazán. Y que no sepa Linéis. Y ella cogió ¿cómo le llaman? Como un piecito de una rosa, que habían regalado una rosa aquí en la casa de mi mamá. Y ella lo sembró en una tierra y le estaba floreciendo. Y yo llegué con Terrazán y le digo, no, tenga, aplíquele esto, pan. Y se murió. Claro, cometí un exabrupto, un error garrafal, primero por no leer las instrucciones, porque las instrucciones en el empaque, y aquí lo tengo, son clarísimas. Yo no las leí, yo échele eso de una. Pero efectivamente, en exceso todo es malo.
yo quisiera que me regañe en público, pero ¿qué fue lo que hice ahí? Le puse demasiado, o sea, ¿qué pasó ahí con la planta? Porque esto nos están escuchando muchas personas que pueden tener su huerta casera, su jardín en la casa y pueden hacerlo. Echémosle más, ¿no? La cultura colombiana, échale más para que le funcione mejor. ¿Qué hice ahí, Sebastián? Bueno, ¿qué te pasó ahí? Lo vamos a hacer un ejemplo comparativo. El piecito de la rosa que tú tenías es un bebé. Es una nueva planta que va a surgir, es una planta muy pequeña que va a empezar a crecer como si fuera un bebé. Es como si tú cogieras un bebé humano y en vez de darle leche materna le dieras una bandeja paisa, pues te va a intoxicar y se va a Ah, morir. bruto. Es lo mismo. Entonces, si Sebastián, tú le gracias, aplicas ¿no? mucho, si tú le aplicas mucho, pues obviamente todo en exceso es malo, porque pues si le aplicaste todo el empaque completo, pues obviamente la pobre plantica se va a intoxicar porque es demasiada comida para ella. Entonces, ahí la recomendación para todos los que nos oyen es miremos las instrucciones y, pues obviamente tenemos el apoyo técnico, nos pueden llamar, nos pueden consultar, nosotros con el mayor de los gustos siempre les estaremos dando el acompañamiento y la asistencia técnica para darles las dosis, la forma de aplicación, dependiendo del tipo de cultivo o tipo de planta que tengan en sus casas o en sus huertas y demás. Y es que precisamente el comentario lo hace porque Gustavo dijo algo que me parece que hay que tenerlo en cuenta. Y es la presión que existe en los cultivos para que eso salga más rápido, porque se necesita producir rápido. Entonces, Gustavo, ¿cómo manejar esa presión cuando se utiliza los abonos que son orgánicos? Sí, como Sebastián dice, el humus, la materia orgánica es un integrante más del suelo. Hay una cantidad de elementos que colaboran en el suelo a que la raíz sea lo más agradable posible. Pero el, 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 el manejo del orgánico tiene sus bemoles. Yo, por ejemplo, puedo sembrar una planta, un material tan maravilloso como el humus de lombriz, que es un tesoro. Yo no puedo sembrar una planta en solamente humus de lombriz, porque la carga de sales, la carga de materia orgánica que tiene ese sustrato es demasiado fuerte para unas raíces relativamente débiles. Si yo voy a hacer un manejo de la materia orgánica, tengo que irle incorporando, como Sebastián dice, incorporando poco a poco al sustrato. Nosotros usamos, eso no es un secreto para nadie, en jardinería se usan plantas en bolsa. Embolsamos plantas para sembrar árboles, arbustos, plantas de jardín y se usa tierra negra. Tierra negra, que es la capa orgánica que han estado sacando aquí de la zona de Funza, toda esa zona donde hicieron bodegas, capa orgánica de 1 metro o más de 1 metro, le da a uno un pesar terrible ver sacar esas capas orgánicas y las botan. Afortunadamente, pues bueno, las llevan para la zona de Fusa, el 90% de los bioritas de Fusa se surten de esa tierra, pero la enriquecen, como de alguna manera está agotado ese suelo, la enriquecen con materia orgánica tipo compost, el tipo de material que vende la empresa de Covacá. Ese es un trabajo como mancomunado de elementos que hay que hacer para conformar un sustrato muy agradable a la planta. No, maravilloso. Y realmente esa es la ventaja de estos programas en Ecoradio, porque buscamos siempre traer temas importantísimos, pero sobre todo temas tratados por expertos. Saludo a mi queridísimo y apreciado amigo y compañero de colegio, Juan Carlos Rodríguez, que está conectado en este momento en nuestra transmisión de Facebook de Ecoradio. Saludos a las personas que están conectadas en www.ecoradio.com. Veo personas conectadas, obviamente, en Colombia, Estados Unidos, Perú y Ecuador. Saludo para ellos y los invito a que si este programa les gusta, compártanlo, compártanlo. Incluso nos pueden preguntar después de emitido, porque usted lo puede ver en diferido. Si nos preguntan, nosotros estamos atentos a responder las preguntas. Y claro, Sebastián y Gustavo, como estamos hablando de los cultivos y de cultivo de flores, claramente los cultivos de flores son cultivos delicados como todos, pero particularmente el cultivo de las flores
se hace muy particular porque como tienen que transportarse a otro país y se hace obviamente vía avión, vía marítima, con sistemas refrigerados. Sebastián, ¿cuál sería la ventaja en este punto de que se usen abonos orgánicos en los cultivos de flores, en el cultivo en general de plantas delicadas y que se requieren transportar? La ventaja es muy sencilla. ¿Por qué? Porque tenemos una planta, que si desde el inicio la estamos tratando con orgánicos, va a ser una planta mucho más sana y mucho más fortalecida. Ya no va a ser una planta tan dependiente a las aplicaciones de agroquímicos, digámoslo así, que hoy en día toca hacerle una serie de aplicaciones pues para que retrasarles primero la apertura de la flor, retrasarles el tema de que no se vayan, digamos, a madurar, que digamos ya es cuando la flor se abre y bueno, que lleguen allá al destino ya de la flor abierta y bueno, ya digamos en los detalles o a las empresas que lo necesiten, ya no les sirva esa calidad de flor. Entonces, a lo que la manejamos con temas orgánicos, va a ser una planta que va a llegar mucho más inocua, mucho más sana y más fortalecida por la parte de los microorganismos que van a estar apoyándola a ella, dándole, pues obviamente, como lo que dije Gustavo, una mejor condición de raíz. Entonces, al tener una raíz más fuerte, la parte aérea de la planta va a tener un fortalecimiento muy importante y una relación muy cercana con los microorganismos. No va a necesitar, digamos, por así llamarlos, conservantes, sino va a ser una planta que en su naturaleza va a durar más, es una planta que en su naturaleza va a tener una cualidad, una apariencia más bonita, va a tener, no va a tener trazas de contaminantes, que también es el otro tema que puede pasar en las aduanas, que lleguen con trazas de metales pesados o algo así, sino va a ser una planta mucho más sana. Entonces, la ventaja es que ya los cultivos del futuro van a tener esas condiciones de conservación, pero natural. Eso es igual que como pasa en un tomate. Si tú siembras un tomate químico, esa vaina es insípida, sabe feo, no tiene corazón, ¿sí? Mientras que si tú siembras un tomate orgánico, el sabor es mucho mejor, tiene muchas más azúcares, su pulpa es más jugosa, es lo mismo, pasa lo mismo pero con las flores. Va a tener una apariencia mucho más bella y van a ser flores que no van a tener la necesidad de tanta vaina, o sea, va a ser un proceso de conservación mucho más a la vista del público y pues van a tener incluso yo creo que mejor mercado. Cuando llegue una empresa y diga, mire, es que mi flor es orgánica, mi flor no le va a generar contaminantes a usted, ni tiene riesgo de nada, ni tiene plagas, ni nada de eso, no se le va a enfermar. Entonces el cliente también va a tener una preferencia por ese tipo de flores porque va a decir, bueno, al igual que los alimentos, va a tener unos productos mucho más limpios y más inocuos con el medio ambiente. Y Eso es. Gustavo, ok. Gustavo, frente a este punto, ¿cuál es tu visión profesional? ¿Qué puedes decirnos al respecto de esto? Porque es un tema fundamental, ¿no? No, indudable que nosotros en jardinería o en el trabajo que hacemos, se escucha mucho el tema de, no, que esa planta es acelerada. Normalmente no, que esa planta es acelerada y se refieren es a la utilización de pronto en uso intensivo de químicos. Y como Sebastián dice, esa planta de flores o de cualquier tipo de cultivo sembrado en un suelo amigable con el medio ambiente, la planta va a ser más resistente, va a ser más fuerte, se va a comportar mucho mejor en el viaje. Sí, y yo insisto en eso, es que hay que tener un poquito más de conciencia, es que el lapso es más largo en cuanto a trabajar con materia orgánica, que lo que dice Sebastián, que es campesino. Tuve la oportunidad de ir hace unos días a Villa de Leyva y me sorprendió tremendamente una señora vendiendo productos, allá lo llaman ella orgánicos, unos frutos deliciosos, dulces, muy, muy diferente el sabor a cuando se utiliza discriminadamente químicos. Tendremos que volver a esas prácticas. De otra manera, no vamos a poder cultivar nada y cada día la presión de alimentar a 8.000 millones de personas que vamos a hacer va a ser muy grande y lo único que nos va a salvar es la materia orgánica. Y entonces ahí me gustaría, Sebastián, que habláramos un poquito de Terrazán, que es el abono orgánico que produce Ecoboyacá en sus plantas de tratamiento de residuos orgánicos. Hay que decir, y están invitados a visitar esta planta porque es espectacular ver cómo residuos de plazas de mercado
Pero lo más sorprendente, a mí lo que más me apasionó en la última visita que hice es ver cómo los lodos de la planta Petar de Salitre, que ya se están procesando en Ecoboacá, llega eso y se convierte en vida, porque es vida. Hablemos un poco de Terrazán y ese proceso que ustedes hacen en Ecoboacá, Sebastián. Bueno, Terrazán es de las mejores materias orgánicas que hay en el país. Oaxaca es la única planta en Colombia que tiene planta propia de microorganismos. Microorganismos eficientes que nos van a ayudar en el proceso de transformación de la materia orgánica primeramente y después ya cuando el agricultor lo usa, estando allí presentes para empezar a interactuar y hacer muchos procesos en la planta y en el suelo. Como tú decías, Terrazán proviene de 7 fuentes diferentes de materia orgánica. Todo lo que tú dices, plazas de mercado, Fruver, toda esa materia de frutas y demás, verduras, cortes de pastos, bobinaza, etcétera, etcétera, celulosas, azúcares, almidones, que juntos arman una receta donde por medio de un proceso industrializado que a todos nuestros clientes están abiertas las puertas cuando quieran ir, les damos el tour para que miren el proceso en vivo y en directo, vayan y miren la magia de cuando llega una cáscara de fruta que uno la ve así fresca y a los 90, 120 días después ya está convertido en abono puro para los cultivos. Es mágico, ese proceso industrial con un equipo de ingenieros químicos, agrónomos, ambientales, biólogos y demás, controlando variables agronómicas como los pH, temperatura, humedad, olores y demás, generar un producto tan inocuo, tan limpio para los cultivos. Tú lo puedes usar desde una pequeña planta de flor hasta una palma gigante africana, o sea, una palma gigantísima, lo puedes usar, lo único que cambia son las dosis y las formas de aplicación. Terrazán es un producto que sufre todas las fases del compostaje, donde pues los microorganismos procesan la materia orgánica, la convierten en vida, que es lo que nosotros llamamos al producto. Es un producto que genera vida para los suelos, vida para los microorganismos, vida para las plantas. El suelo, por los científicos, es considerado un organismo también que es vivo, porque tiene muchas interacciones dentro de él. Entonces, es volverle la vida a ese suelo. Terrazán es un producto que tú lo puedes usar con la mayor confianza, no te va a generar ningún tipo de problemas en el cultivo. Al contrario, te ayuda a corregir problemas de patógenos, problemas de deficiencias de nutrientes, problemas de pH. Si es un suelo muy árido, te ayuda a retener la humedad. Si por el contrario es un suelo que está muy compactado y se te encharca, le ayuda a que se suelte y que esa humedad se infiltre y que haya una buena aireación y un buen paso de humedad por el suelo. Entonces, Terrazán tiene las 3 cualidades de ser, primero, acondicionador de suelos porque te mejora todos los aspectos físico-químicos del suelo. Abono por la parte nutricional, la composición que trae, que son los nutrientes que la planta va a absorber para sus procesos metabólicos. Y tercero, la parte de microorganismos que en nuestra propia planta producimos varias cepas de microorganismos que tienen 3 funciones. Unas son acondicionadoras del suelo, otras son bioestimulantes para los cultivos, ayudando en procesos de enraizamiento, de fortalecimiento de la planta, y la tercera es la parte de defensas de la planta que protegen a la planta contra los patógenos, ayuda en suelos donde estén contaminados con patógenos, ya lo hicimos, hemos visto las bondades de Terrazán, donde un suelo súper contaminado que había una gran mortalidad de plantas, llega Terrazán allí, el agricultor lo empieza a utilizar y su cultivo empieza a tener nuevamente producciones donde las plantas dejan de morir debido a esa alta contaminación de patógenos, porque los microorganismos que trae Terrazán ayudan a mantener a raya a esos patógenos. Entonces, la invitación para todos que nos visiten nuestras redes de Terrazán y a que nos llamen, y estamos prestos a atenderlos a todos y ayudarlos para sus cultivos, y vamos a sacar a los cultivos, a la materia orgánica, al suelo y a Colombia adelante todos juntos. Sensacional, Sebastián. Ahora, Gustavo, me va a perdonar, pero esta puede ser pregunta de quiz, ¿no? Para cerrar el programa de hoy. ¿Ya está utilizando Terrazán en su empresa, en jardineros? Sí, señor. El ingeniero Javier Martínez lo utilizó en la recuperación de jardines.
Desafortunadamente en el cultivo como tal de plantas de maceta no es tan intensiva la utilización de materia orgánica, pero como le comentaba ahora, en plantas madres, en jardinería, en hechura de jardines, en arborización, en empradización, sí es bien importante la utilización de ese material y nos va a dar una mejor comportamiento de las plantas que sembremos en ese sustrato. Es indudable que tiene unas ventajas muy grandes. Bueno, pues este ha sido un programa de hoy con unos temas, con un tema fundamental, espectacular. Yo creo que hemos aprendido muchísimo porque cuando uno trata estos temas con expertos, el experto tiene una gran cualidad y es que explica los temas de una manera muy sencilla, muy sencilla. A mí me quedó clarísimo que no vuelvo a cometer la brutalidad con las rositas. Ya le voy a contar a Inés cómo es el tema. Sebastián, ¿con qué tema te gustaría cerrar el programa de hoy? Con una invitación a todos, primero a la charla de esta tarde. A las 6 de la tarde tendremos nuestro webinar de Eco Oaxaca, junto otra vez con nuestro amigo Elige Gustavo, donde hablaremos ya la parte más técnica sobre el cultivo de flores bajo invernadero, inicialmente eso, y segundo, la invitación que a todos nuestros clientes, las personas que estén interesadas, a que nos llamen, a que usen Terrazán Jardín, todas nuestras dos líneas de abonos para los diferentes tipos de cultivos y que cuentan con nuestro apoyo, con nuestra asesoría técnica, con todo lo que necesiten. Si necesitan ir a las plantas a mirarlas, bienvenidos. A nosotros nos encanta hacer toda esta parte de educación también para que todos tengamos esa cultura de protección al medio ambiente y entre todos construyamos un suelo para Colombia mejor y alimentemos a la madre tierra. Bueno, y Gustavo, tú como gran experto en estos temas de jardinería, con toda esa experiencia que tienes, ¿con qué mensaje quisieras cerrar tu participación hoy en Ecológico? No, definitivamente invitar a todos los hogares a que separemos nuestros desechos, separemos nuestras basuras. Desafortunadamente todavía, y tenemos que trabajarle mucho al tema, a separar la materia orgánica de lo que son plásticos, sobre todo plásticos. Desde que eduquemos a nuestros hijos y llevemos a nuestra generación a esa cultura, seremos diferentes de aquí en adelante. Bueno, pues Gustavo, Sebastián, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para compartir el conocimiento, ese gran conocimiento que ustedes tienen. Les agradezco en nombre de Eco Oaxaca, en nombre de Ecoradio, en nombre del programa ecológico, el participar y en enseñarnos muchísimo de estos temas que son tan importantes. Los invito también a visitar la página web de Terrazán, www.terrazan.co. Recuerden que es Terrazán con Z. Este es un gran producto para que lo comiencen a utilizar. Nuevamente, Alerias, que disfrute hoy su cumpleaños, que Dios la siga bendiciendo total. A Gabriel, un abrazo gigante también, porque viaja ya la semana entrante a su viaje por Europa, porque Eco Oaxaca es una compañía que está traspasando las fronteras, está saliendo ya de Colombia, es una gran empresa colombiana, orgullosamente colombiana, y me siento muy orgulloso y muy contento de hacer este programa con todo el equipo profesional de Eco Oaxaca. A todas las personas que nos escucharon, que estuvieron hoy pegadas acá en estas misiones de Ecoradio, en Facebook, en YouTube, y los que nos van a escuchar posteriormente, les agradezco mucho el apoyo. Y si les gustó, compartan. Si usted está convencido que debemos trabajar para mejorar nuestro hogar, que es la tierra, comparta el programa, porque eso es educación. A todos, mil gracias. Y no olviden, Ecoradio es otra forma de hacer radio. Chao, chao. El mejor contenido, los mejores programas y la mejor música suenan en www.ecoradio.com. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio, una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com.
Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en la mejor Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ey, Ecoradio con K. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. El mejor contenido, los mejores programas y la mejor música suenan en www.ecoradio.com. En la mejor.